tal? Bienvenidos a Mesa de Periodistas. A 3 semanas de la captura del Mayo Zambada, fundador del cártel de Sinaloa, y a 6 semanas de que concluya el gobierno del presidente López Obrador, hay más dudas y contradicciones que certezas sobre uno de los golpes al narco más importantes de los últimos tiempos. Le doy la bienvenida a Soledad Durazo, periodista, y Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta. Gracias a ambas por estar aquí en la Mesa de Periodistas. Bienvenidas. Gracias a ustedes. Saskia, muchas gracias, es un gusto. Saskia, ¿qué nos dice que a 3 semanas de esta captura, que hubiera sido presumida con bombo y platillo por cualquier gobierno en cualquier otro momento, hoy no haya una versión oficial confirmada tanto por México como por Estados Unidos? Y también, ¿cómo queda el gobierno del presidente López Obrador? Yo creo que una vez más hay muchas interpretaciones que se puede hacer de lo que pasó. De entrada, lo que es muy claro es la desconfianza por parte del gobierno de Estados Unidos y no hay por qué justificar lo contrario. El Mayo Zambada nunca ha pisado la cárcel en su vida y ha sido de las personas más buscadas a nivel internacional durante más de 10, 20 años y aún así no lo habían detenido. Hay una clara desconfianza con todo lo que está pasando en materia de delincuencia organizada en México, y esta fue la manera en la que Estados Unidos dijo, lo vamos a hacer así y ni modo. Y hoy se entiende viendo la reacción que ha tenido el gobierno de México, el enojo que tiene el presidente de que esta detención se haya hecho de esta manera y bueno, todas las especulaciones que desafortunadamente ya sabemos que existen, que tiene que ver con la relación directa que tiene el gobierno, los gobiernos, tanto del presidente como a nivel estatal, con la delincuencia organizada, que también creo que es un gran error que sigamos viéndolo desde una postura donde se niegue esta relación, dado a que periodistas de primer nivel a lo largo de muchos años han ido documentando la relación que hay y que debe de haber desafortunadamente por lo grande que ha crecido la delincuencia organizada en este país y cómo se han llevado a cabo las cosas. Falta conocer tantito o estar tantito metidos en temas de seguridad que a cómo están las leyes hoy en día, los policías y la Sedena y la Marina no pueden operar. Entonces lo que termina pasando es que operan de manera impune, de manera ilegal, haciendo detenciones, haciendo negociaciones, haciendo estas cosas que negamos que existen, como el que el gobernador se vaya a ver con el Mayo Zambada, por poner un ejemplo, y al momento de la parte jurídica, lo que termina pasando es que se usa la corrupción y la impunidad para hacer declaraciones falsas, para hacer declaraciones y meter pruebas que no existen, porque no es la realidad de las detenciones en México y cómo se hace la inteligencia en materia de seguridad en México. Entonces, creo que estamos en pañales y me preocupa muchísimo que el gobierno esté reaccionando de esta manera, porque lejos de querer afrontar el problema, estamos negándolo y eso no nos permite avanzar. Y es que además en este clima de desconfianza, Soledad, hoy la Fiscalía General de la República contradice los dichos otra vez de las primeras versiones de cómo fue la captura, en qué momento evidentemente fue asesinado Melesio Cuen. No hay ninguna certeza por parte de los diferentes niveles de gobierno en México y evidentemente pues esto da más argumentos, como bien dice Saskia, a la desconfianza de Estados Unidos. Sin duda, creo que estos acontecimientos han retratado de manera dolorosa y vergonzosa al gobierno de nuestro país, precisamente porque han tratado de ir respondiendo con una con una explicación que en su momento la consideran la más adecuada y han tenido que irla cambiando. Si hacemos un recorrido, por ejemplo, hace 3 semanas, hoy jueves, que se dieron los hechos donde se supo de la detención del Mayo, muchos periodistas nos pusimos a buscar los radares, los vuelos y demás, y como por ejemplo se dijo en un momento que el vuelo que probablemente habría llevado al Mayo había salido de Hermosillo y seguimos la ruta
esa misma versión, al día siguiente, el viernes, la Secretaría de Seguridad Pública la ratificó en la mañanera y posteriormente han tenido que ir cambiando. Al principio, presidencia como que era muy cauta al momento de tratar el tema. ¿Por qué? Porque de cualquier forma quedaba mal parado. Si vino a Estados Unidos y se llevó al Mayo, bueno, porque lo hizo con o sin el consentimiento y con qué derecho en territorio mexicano. Si sabía el gobierno, ¿por qué lo detuvo Estados Unidos? Y así nos podemos ir revisando cada una de las argumentaciones, cada una de las explicaciones que se han dado, ¿sí? Para, exhibir cómo el gobierno no tiene una narrativa o me da la sensación de lo que ha procurado hacer es construir una narrativa que en ese momento considere que puede servir, aunque después tenga que desechar. Por un lado. Por otro lado, vamos al caso de Cuen. Nos vamos al caso de Cuen. Y como ya lo decía hace unos momentos, como ya lo decían ustedes en la nota, cómo la Fiscalía trata de enderezar la plana o señalar los errores de la Fiscalía de Sinaloa, porque tiene muchísimos errores, muchas cosas que no se observaron. ¿Y cómo vamos a tener confianza en las autoridades, para empezar, en la coordinación Sí. que se supone entre autoridades? Oye, pero además de manera inmediata, el presidente López Obrador salió a respaldar al gobernador, la presidenta electa salió y respaldó al gobernador y todo este proceso. Ahora se conoce que el Mayo va a ser trasladado de Texas a Nueva York en el juzgado donde no le fue nada bien a el Chapo Guzmán. Muchos analistas han advertido que se está construyendo una narrativa desde el gobierno de Sinaloa y desde el gobierno del presidente López Obrador para posiblemente enfrentar en el banquillo de los acusados a la justicia estadounidense una vez que concluyan sus mandatos. ¿Ves ese escenario, Soledad? Mira, estamos ahora sí que sin poder descartar nada ni adelantar absolutamente nada. Es decir, creo que ha sido muy ambivalente el gobierno mexicano, no nos da la certeza de que tenga todos los hilos del caso, que tenga dominio sobre el caso, sino todo lo contrario. Pareciera que, pues, ahora sí que mientras dormía el gobierno mexicano, el otro vino y se sirvió con dos capos muy buscados. Entonces, me parece que el gobierno mexicano ha quedado muy mal parado, que ha demostrado falta de inteligencia e insisto, una descoordinación total entre las corporaciones. Saskia, te planteo esta pregunta en el sentido de, efectivamente hay procuración de justicia, más allá de los nombres de los que estamos hablando, porque no hay debido proceso, no se investiga como se debe, no hay ni siquiera la reacción estructural del Estado, de las instituciones, para perseguir el potencial crimen o vinculación de una autoridad con un delincuente. Se le da la protección, salen los gobernadores de Morena en un documento a respaldarlo. ¿Cómo andamos en términos de procuración de justicia, de investigación, por supuesto, cuando se ha hablado del combate al narcotráfico en este gobierno? Pero es que ahí yo te regreso la pregunta a ti diciendo, ¿cuál es la estrategia? O sea, hay que basar la justicia bajo la promesa del gobierno de lo que acuerda en hacer. El presidente ha sido muy claro en su estrategia. De hecho, la palabra combate es una palabra que el presidente nunca ha usado, es una palabra muy de Felipe Calderón y de Peña Nieto, porque él justamente considera que la... ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, sí. Te escuchamos claramente. Creo que tenemos problemas con la comunicación con Saskia. Te devuelvo la pregunta a ti, Soledad, en lo que tratamos de restablecer la comunicación con Saskia. Soledad, adelante. Bueno, me parece que combate a la corrupción, a la impunidad,
creo que tenemos dos casos emblemáticos y a lo mejor me salgo un poco del tema, pero me parece que como mujeres no podemos quitar la mirada de dos casos que los últimos días hemos asistido informativamente hablando, que es el de la libertad de Mario Marín, mientras Lidia Cacho tiene que vivir en el exilio, y la libertad del agresor presunto, autor intelectual del intento de feminicidio contra Elena Ríos, mientras ella ha quedado marcada de por vida con física y emocionalmente. Esto pues nos permite, creo, afirmar, y solo refiero dos casos que han sido muy mediáticos. O sea, imaginan cuántos, bueno, Saskia debe tener mejor la estadística, cuántos simplemente ignoramos. Hablamos de dos muy emblemáticos, muy mediáticos. Entonces, pues eso no nos permite asegurar o tener certeza en la aplicación de la justicia en nuestro país. No hay como tal una política de combate, Saskia, no sé si te retomé la idea como tal. De combatir la impunidad, como bien se menciona, pero nunca combatir la delincuencia. Eso es un Ya. fraseo que no usa el presidente. Al contrario, el presidente, cuando tuvo la oportunidad de detener a Ovidio Guzmán, por ejemplo, lo soltaron. Eso lo sabemos. Y vámonos un poco a la historia del presidente. El Sí. presidente ha tenido durante campaña sus múltiples campañas, posicionamientos muy puntuales en contra del manejo de la DEA en México y en contra de todo lo que es Iniciativa Mérida. Voy a traer otro tema que me parece súper relevante en este caso, así como es, como bien lo están mencionando, el caso de Lidia Cacho con Mario Marín, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, lo que hizo el presidente ayer en la mañanera de sacar todos los donantes de Mexicanos contra la Sí. Corrupción, llamando a Estados Unidos el patrocinador principal de la oposición en México. Y en plena guerra de ¿por qué no me avisaste que ibas a agarrar al Mayo Zambada? Y no nada más eso, pero si nos metemos a ver el dinero que le ha dado Estados Unidos a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, está basado en la iniciativa privada, en la iniciativa Mérida, que tiene que ver con instituciones como INL, como USAID, que tienen como políticas bajo acuerdos gubernamentales el apoyar organismos que tienen que ver con derechos humanos, procuración de justicia y prevención del delito. Entonces, no es que Estados Unidos esté financiando a la oposición, o sea, ese discurso no tiene nada que ver. Hay tratados firmados por medio de los congresos de Estados Unidos en México donde hay acuerdos de que parte del dinero que Estados Unidos le tiene que dar a México para prevenir la delincuencia en este país, entendiendo que el consumo es una responsabilidad mutua, el problema del narcotráfico no es una responsabilidad meramente de México, es una responsabilidad mutua porque la gran mayoría del consumo lo tienes de ese lado. Y el salir a decir algo así. Entonces, México está muy enojado. Tenemos un presidente que ha hablado abiertamente que está en contra de que Estados Unidos meta, ahora sí que sus narices en Claro. asuntos públicos de aquí. Y el presidente no tiene como estrategia de prevención del delito la detención de los grandes capos que Estados Unidos ha decidido poner en la lista como los más buscados. El Mayo Zambada seguía impune, no porque no lo pudiesen detener, sino porque no lo querían detener. Y eso hay que ser muy francos. Entonces, la definición de la justicia o la injusticia que está pasando en nuestro país, o la impunidad y la corrupción que está pasando en nuestro país, tiene también Bien. que ver con que la estrategia de seguridad no está alineada con las leyes en México y con el deber ser en México. Entonces, esperamos una cosa cuando la estrategia del gobierno es una completamente Bien. distinta. Tenemos que hacer una pausa en la mesa de periodistas. Ya volvemos. En diferentes conceptos y cómo se ve México desde la Ciudad de México, desde el interior del país y, por supuesto, desde el extranjero. Cuando hablamos de que hay zonas que están en paz, algunos hablan de una paz narca. Otros que, como es territorio en este caso, el cártel de Sinaloa, pues no hay una disputa como tal, pero no quiere decir que ya no opere el narcotráfico. ¿Cómo se entiende desde Sonora, desde Sinaloa? ¿Cómo se ve desde Tamaulipas, Soledad? Mira, la verdad de las cosas es que la presencia de eventos que tienen todas las características de que es el crimen organizado quien está detrás,
se han visto cada vez más frecuente en Sonora. Lo que ha sido, por ejemplo, el desplazamiento de una comunidad, concretamente muy pegada a la frontera con Estados Unidos, pues no lo habíamos visto nunca en Sonora, ahora lo estamos viendo. La verdad es que por donde quiera que tú voltees, si te vas a los pueblos de la sierra, a la zona de Caborca, no se diga, al sur del estado, hay presencia de grupos criminales, eso es más que evidente. Entonces, yo no creo que haya mucha diferencia, desafortunadamente, yo no creo que haya mucha diferencia en todo el territorio con la presencia del crimen organizado. Y nada más, sí me gustaría retomar, sí. Ayer en la sesión del Tribunal Electoral, la ministra, la magistrada Yasmín Otálora, hacía referencia precisamente a la presencia del narco en el pasado proceso electoral. Yo creo que es una pieza que no hay que desestimar, sino al contrario, seguirla revisando. Sí. Me parece una pieza valiosa, valiente. Y ella decía, ¿es crimen organizado autor autónomo o coadyuvante? Es decir, no es poca cosa lo que está preguntando. Creo y que no solo del pasado, ¿no? Hay que dimensionar eso que está, híjole, no es menor, pues, y la verdad las cosas sí es preocupante. Saskia, y retomando la idea, ¿no? Si se ve diferente desde, por ejemplo, te pongo el otro caso, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas, ahora hablamos de desplazamiento forzado o de reclutamiento forzado, por mencionar alguno, pero hay muchos casos en todo el país. Y bien dice Soledad, no solamente es el tema de la implicación del narco en las elecciones en términos de lo que ya pasó, sino que muchos de ellos pudieron haber colocado piezas en los diferentes niveles de gobierno en México, cuando estamos a punto de hacer este cambio ahora con la presidenta electa y a niveles estatales. A mí me parece tristísimo que hoy tengamos nula resolución de todos los asesinatos que hubieron durante las elecciones. ¿Por qué mataron a tantos candidatos o precandidatos a las elecciones? ¿Era porque no se alineaban con el narco? ¿Estaban alineados con el narco? ¿Qué temas estaban metidos? Y si no entendemos algo tan básico como eso, no entendemos tampoco quiénes son entonces hoy los candidatos. Porque con esa ola de violencia que existió, entonces, ¿quiénes tomaron esos puestos? Y tiene entonces el narco, la delincuencia organizada, tiene el poder de poner narcocandidatos, sin duda alguna. Y eso son parte de las cosas que seguimos negando como autoridades, que hacemos poca investigación, por lo cual de pronto tenemos pues, investigaciones que son como las de Anabel Hernández, que son completamente deslegitimizadas por el presidente y por los diferentes gobernantes, y que pues, ahí está la investigación, pero no hay nada jurídicamente detrás en México, porque sí en Estados Unidos, que avale estos testimonios, decir, bueno, sí tenemos narcogobiernos en México, narcoestados en México, narcomunicipios en México, y no nada más eso, pero agregaría un factor todavía más, que es la narcoviolencia. ¿Qué es lo que está generando a nivel cultural en México? Todos los niños que están siendo reclutados por la delincuencia organizada, todos los niños y las niñas que viven en estas colonias donde ya no se esconde la delincuencia organizada como se escondía antes, donde ya es un tema aspiracional. Entonces, ¿es suficiente en una estrategia que nos está consumiendo tanto la detención del Mayo Zambada, de Joaquín Guzmán López, de estos sujetos, o tenemos que meternos y adentrarnos mucho más a profundidad de lo delicado que es lo que está pasando en México y que todavía, lo repito, y perdón que sea tan repetido en esto, pero que el gobierno no quiera hablar las cosas como son? ¿Estaba el diputado o no en esa reunión? ¿Murió o no en esa gasolinería? Que hayan salido sin información, sin investigación, tantos gobernantes a defender de esta manera al gobernador sin información. Es una manera de decir, no nos interesa cuál sea la información verídica, aquí vamos a negarlo hasta la muerte y vamos a seguir adelante. Entonces, ¿de dónde vamos a empezar a reparar?
¿Dónde vamos a empezar a atender el problema? Más bien estamos generando mucha más impunidad. Oye, ya que hablas de el tema de generar impunidad, ¿qué has encontrado cuando hablas con gente que efectivamente está en la cárcel, que tal vez está procesada pero no tiene una sentencia, o que cayó allí porque tenían que poner a alguien, pero no necesariamente los que están detenidos están haciendo parte de este proceso judicial para llegar a la justicia? Saskia. Las cárceles están llenas de gente inocente y de gente que no tiene recursos económicos para defenderse. Esa es la realidad. No están los grandes capos, no están los grandes secuestradores, los grandes en la cárcel. La cárcel está con problemas de adicciones y que son los segundos o los terceros o los cuartos a bordo. Esa es la realidad del sistema penitenciario y es raro escuchar en el sistema penitenciario una historia donde las cosas a nivel jurídico se hayan hecho conforme a la ley. La violación al debido proceso es el 99.9% de los casos. Las personas que están acusadas en prisión por un delito que no cometieron es 8 de cada 10. Eso no quiere decir que son inocentes, pero tienes personas que estaban robando y les metieron por secuestro. Hicimos un estudio alguna vez, yo trabajando en la Policía Federal, y era impresionante trabajé con 900 secuestradores, y era impresionante ver, y yo a cada secuestrador que me aceptaba que era secuestrador le decía, de tu bando, ¿cuánta gente sí jalaba contigo? Pues somos 10 y de 10 a 4 nunca los he visto y los conocí aquí adentro. Así todos los grupos de secuestradores en México, era una etapa donde el secuestro era la moda, era a quienes detenían. Ahorita es exactamente lo mismo. Y lo peor es que la corrupción permite que en quienes sí tienen poder adquisitivo, quienes sí tienen por delincuencia dinero para comprar jueces, para comprar ministerios públicos, policías de investigación, lo hacen. Que eso lleva a un tema todavía más complejo, que es lo que está pasando ahorita con la reforma judicial y todo el tema electoral de las autoridades legislativas, ¿no? ¿Qué va a pasar si de por sí tenemos un problema de corrupción e impunidad? ¿Qué expectativas tienen ambas para ir cerrando el programa, precisamente ahora con la presidenta electa, con estas modificaciones, estas reformas constitucionales de fondo en la Guardia Nacional, en el Poder Judicial, evidentemente, cuando tenemos una deuda tan grave, arrastrando desde hace varios sexenios, precisamente con el tema de seguridad, combate al narcotráfico, a violencia, Soledad? Yo me esperaría. La verdad de las cosas, quisiera tener certeza de que la presidenta no va a mentir, que no va a tener sus otros datos. Así, hace un momento comentábamos el tema del desplazamiento forzoso en Chiapas, por ejemplo. El presidente se salió a decir, después de sendos reportajes de investigación, el presidente salió a decir, tengo otros datos. Yo creo que gobierno, autoridad que no se rija por la letra de la ley, es una autoridad que no debemos los ciudadanos permitir. Mencionamos también en este espacio, por ejemplo, cómo se revelaron datos de Mexicanos contra la Corrupción. Eso es faltar al artículo 69 sí. del Código Fiscal, donde el artículo obliga al gobierno a conservar los datos de las personas y en este caso de esa organización. Entonces, ¿qué expectativa tengo? Quisiera que no fuera igual que López Obrador, de mentiroso. Igual que López Obrador de sus otros datos. Igual que López Obrador de, con su retórica, intentar cambiar la realidad que está demostrada en investigaciones, principalmente periodísticas. Saskia. Yo tengo la esperanza de que con la llegada de Omar García Harfuch, tan cercano a la candidata futura presidenta del país, viendo los resultados que dieron en la Ciudad de México, haya un interés de generar una estrategia integral que, por la cercanía que yo he tenido con el exministro Saldívar, con el propio Harfuch, hay interés en entender que el sistema de justicia penal tiene que ser reformado de manera urgente. Entonces, espero que se entienda que como vamos tiene fecha de caducidad porque es insostenible
y que las cosas tienen que cambiar. Omar García Harfuch, ¿y la estrategia que más o menos ha pintado nos acercaría a esos objetivos? Saskia. Hay que entender que el desgaste que hay en el sistema de justicia penal, el problema de la presencia de la delincuencia organizada en México no va a ser cosa de 15 días. Tenemos que empezar justamente con lo que se está haciendo con una reforma judicial. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con la actual, pero creo que es importantísimo una reforma judicial. Nos surge una reforma penitenciaria también y entender la importancia de la inteligencia penitenciaria y cárceles que funcionen y empezar a meter mano a temas de corrupción e impunidad en el sistema de justicia y, por supuesto, en materia de prevención del delito, meterle muchísimo más a eso, que eso siempre termina siendo el último eslabón de interés público, y eso es tristísimo porque estamos viendo que los niños a los 4, 5, 7, 8 años están jugando con armas, están viendo cómo sus padres tienen temas de droga, delincuencia en casa y demás, y tenemos que atender eso. Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta, Soledad Durazo, periodista, gracias a ambas por estar en Mesa de Periodistas. Gracias, un gusto. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.